canalpuebla.com. Amigos, qué gusto saludarles. El Clásico Mundial de Béisbol ha hecho un ridículo mundial. Se ha convertido en un circo lo que sucedió ayer en el estadio de Los Charros en Guadalajara, cuando México le ganó a Venezuela, le ganó bien por 11 carreras contra 9. Sin embargo, una mala interpretación de su propia regla por parte del comité organizador provocó que México primero festejara pensando en que había calificado y horas después se fuera por el caño auténticamente esa versión y quedara fuera del Clásico Mundial. Es de veras difícil de creer cómo estas reglas impuestas por una organización tan seria como Grandes Ligas, pues puedan interpretarse mal o puedan ser tan complicadas. El hecho está en que para criterios de desempate, pues había que dividir el número de carreras permitidas entre el número de entradas jugadas. Entonces, realmente la polémica se da con el partido del jueves pasado, cuando México pierde ante Italia. En la novena entrada le hacen 5 carreras, México pierde ese partido, se quedan tendidos en el terreno, pero no sacan ningún out. Entonces, para efectos de porcentaje, esa novena entrada debe contar o no debe contar, porque si no sacaste ningún out, pues en el registro de estadística no aparece como un episodio, pero a final de cuentas sí cuentan las carreras que hizo Italia con las cuales se pierde el partido, que es una mala regla y una mala interpretación de la propia regla. Los mexicanos y la delegación mexicana están muy molestos, estuvieron en una conferencia de prensa que quién sabe cuánta gente vio, como a las 4 o 5 de la mañana, y bueno, pues ellos decían que van a apelar la decisión y que no es justo, que se sienten ofendidos, que los han tratado mal, entre otras cosas que en este momento pues ya ni siquiera vale la pena comentar, porque la realidad es que la propia organización de ligas mayores, concretamente el comité organizador del Clásico Mundial, interpretó mal su propia regla, y es que durante el mismo partido la organización del Clásico Mundial le dio a los periodistas información con la cual México estaba calificado para el juego de desempate hoy ante Italia. Todos los medios lo informaron de esa manera, las transmisiones en vivo lo informaron de esa manera, los propios directivos mexicanos tenían esa información, ellos dicen que lo preguntaron en varias ocasiones y que el comité organizador les dijo que sí, que con ese porcentaje, con esa novena entrada que pues es la confusión del juego ante Italia, México sí calificaba. Al final Venezuela se puso viva, la delegación venezolana dijo no, esa entrada no debe contar, y sin ese episodio el promedio de carreras permitidas era mejor el de Venezuela. Conclusión: es un circo, es un ridículo, es un torneo que no tiene ningún tipo de seriedad, incluso con la organización del béisbol de las Grandes Ligas. México se queda con las ganas de avanzar, que dicho sea de paso es una actuación decepcionante, independientemente de lo mal organizado que está esto o del circo que se hizo con la interpretación a esta regla. México muy mal, una selección pésima, no sé si llamarle selección, algunos jugadores AA, jugadores que son prospectos, que no tienen el roce de jugador profesional, un manager sin experiencia, que realmente, y por lo que se ve en la conferencia de prensa, el que dirigía o el que aparecía como manager, pues realmente era Adrián González y Edgar era como el asistente o algo así, porque realmente todo lo dijo Adrián González. En fin, la verdad, un desastre. México hace un papelón y el comité organizador hace un papelón todavía peor con esto de la interpretación o la mala interpretación del reglamento. Por otro lado, para seguir disfrutando el clásico, porque hay selecciones que han hecho muy bien las cosas: Puerto Rico, Dominicana, Israel, Holanda, Estados Unidos, todavía Japón, por supuesto, candidatos a ganar este campeonato mundial. En Tribuna Deportes y Canal Puebla, Miguel Ángel Virth. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.